para arrancar a grabar. Empezó, ahí está. Vamos todavía, arrancó. Bueno, arrancamos entonces con sistema circulatorio, unidad 24, ya no nos queda nada, ya llegamos, ahí, 5 unidades y chau, chau biología, ya no nos queda nada. Así que vamos con las últimas unidades, pongámosle onda. Empezamos con sistema circulatorio. A ver, primero el sistema circulatorio abarca lo que es el sistema cardiovascular y lo que es el sistema linfático. Obviamente en el sistema cardiovascular, en los vertebrados circula sangre y en los invertebrados circula hemolinfa. Por otro lado, en el sistema linfático circula linfa. Ya vamos a ver primero este sistema y después vamos a ver este sistema. Entonces, cuando nosotros hablamos de sistema circulatorio, vamos a hablar de los dos sistemas, vamos a ver primero uno y después vamos a ver el otro. Este sistema circulatorio, chicos, me permite el transporte de distintos tipos de sustancias, es decir, no solamente voy a transportar oxígeno, voy a transportar nutrientes, también voy a transportar hormonas, voy a transportar enzimas, voy a transportar desechos. Por ejemplo, el dióxido de carbono es un desecho que se transporta por sangre, pero también tenemos un desecho nitrogenado que viene de la degradación de las proteínas, que es la urea, que también la vamos a transportar por sangre hacia los riñones para eliminarla. Entonces, la mayoría de las sustancias que transportamos, las transportamos a través del plasma, que es la parte líquida de la sangre, excepto el oxígeno que va unido a la hemoglobina de los glóbulos rojos. El resto de las sustancias, la mayoría las transportamos junto al plasma o disueltas en el plasma. Entonces, este sistema circulatorio quiere decir que a nosotros nos va a permitir transportar todo tipo de sustancias, nutrientes, desechos, enzimas, hormonas, etc. Pero este sistema tiene la particularidad, como les dije, de que más allá de que nosotros vamos a focalizarlos en nosotros, porque nosotros somos vertebrados, y vamos a transportar a través de estos. Si nosotros tuviéramos que describir rápidamente cómo es la estructura del sistema cardiovascular, diríamos, bueno, es una bomba, que es el corazón, con cañerías, que son arterias, venas, vénulas, arteriolas, por donde circula esa sangre. Bueno, en el caso de los invertebrados, en vez de ser sangre, va a ser hemolinfa. Hay muchos animales que no tienen un solo corazón, que tienen varios. Enseguida les vamos a mostrar algunos ejemplos, pero no siempre. Imagínense como que hay un solo corazón. Nosotros nos concentramos en nosotros y sí, tenemos uno solo, pero, como les dije, a lo largo de la evolución, los sistemas han ido cambiando. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en los poríferos, en los nidarios y en los nemátodos, ustedes todos estos animales los han visto, el intercambio gaseoso se hace o por medio de poros o por medio de la piel. ¿Y por qué el intercambio gaseoso? Y porque la realidad es que nuestra sangre recorre el cuerpo, cede oxígeno a mis tejidos, toma dióxido de carbono de esos tejidos y va al corazón. Y de ahí va a oxigenarse a los pulmones. Entonces, tanto en los alvéolos pulmonares como en el resto de las células que forman mi cuerpo, yo voy a encontrar intercambios gaseosos, ¿sí? Ceder dióxido, en el caso del tejido a la sangre, o ceder oxígeno. Entonces, este intercambio en estos animales, como no hay un sistema circulatorio, lo van a hacer por medio de difusión, ya sea porque tienen un poro, como en el caso de los poríferos, o a través de la piel. Entonces el intercambio gaseoso directamente se va a hacer a través de la piel. Obviamente no es un sistema circulatorio en sí, sino que lo que hay es justamente un intercambio de gases por medio de la piel. ¿Qué pasa en los moluscos y en los artrópodos? Acá hablamos de un sistema circulatorio abierto. Y ya vamos a ver enseguida cuál es la diferencia con el cerrado. El sistema circulatorio abierto, que por ejemplo tienen estos artrópodos o los moluscos, tiene una particularidad. La sangre va por vasos, ¿sí? Por ejemplo, miren, este tiene el corazón en forma tubular. La sangre va por vasos,
pero cuando llega al tejido en cuestión, se vuelca y forma una especie de laguna que se le llama hemocele. ¿Qué quiere decir esto? No es como en nosotros, que la sangre sale del corazón, va por cañerías hasta el cuerpo y por cañerías vuelve al corazón. No es así, sino que en el caso de los moluscos y los artrópodos, cuando nosotros hablamos de un sistema circulatorio abierto, la sangre sale por cañerías, pero cuando llega al tejido, se vuelca en ese tejido y hace una especie de laguna que se llama hemocele. Entonces, eso es típico de un sistema circulatorio abierto. Obviamente, si lo comparamos con un sistema circulatorio cerrado, es mucho más evolucionado el sistema circulatorio cerrado. Por eso la mayoría de los animales, el resto, tienen sistemas circulatorios de tipo cerrado, distintos, pero cerrados. Por ejemplo, miren lo que pasa con una lombriz de tierra, que es un anélido. Una de las características que tiene el anélido, que es un poco lo que yo les estaba diciendo antes, es que no tiene un solo corazón, sino que tiene 5 pares de corazones. Entonces son 5 bombas. Entonces miren, acá, por ejemplo, tienen los 5 pares de corazones. Fíjense que acá ya tenemos un sistema circulatorio cerrado, o sea que no vaya a volcar la sangre en los tejidos formando lagunas, sino que esa sangre va a ser bombeada del corazón por un vaso ventral hacia los distintos tejidos. Esos vasos se van a ir haciendo como más finitos, como capilarizándose, y el vaso dorsal, perdón, es el que recoge la sangre de los tejidos y los vuelve al corazón. Entonces acá, por más que uno diga, sí, un anélido, una lombriz, sí, pero sin embargo tiene un sistema circulatorio cerrado, no es abierto. Dani, Dime. en el sistema circulatorio abierto, ¿para la sangre Sí, desoxigenada también transportan o solo...? mira, la cosa es la siguiente, vos bombeás sangre oxigenada al tejido, ¿sí? Cuando llega Sí. al tejido, se forma una laguna, esa sangre oxigenada que vos mandaste, vendría a ser. Ahora, cuando tiene que retornar al corazón, desde esas lagunas, retorna al corazón por vasos. Obviamente es un proceso mucho más difícil, porque imagínate que tiene que pasar de una laguna otra vez a un vaso sanguíneo la sangre para retornar al corazón. Entonces el sistema circulatorio, o el proceso, diríamos, de pasar de la laguna otra vez a un vaso sanguíneo, es mucho más difícil que como nosotros, que son siempre cañerías cerradas que llevan y traen sangre. Pero retorna por vasos también. O sea, la sangre carboxigenada que vuelve a tu corazón, vuelve por vasos. El tema Ah, está en bien. el tejido. En el tejido es donde se forma la laguna, que es lo que nosotros llamamos hemocele. Sí, ahora Bien, entendí. Es como que la genial. vuelvo a succionar. Vuelve otra vez a encarrilarla, diríamos, adentro de un vaso. Sí, exactamente. Obviamente es más difícil que si siempre fuera por vasos sanguíneos y fuera como por una cañería cerrada. Es mucho más fácil, ¿sí? Porque nunca sale del vaso, entonces nunca la tenés que volver a traer al vaso, porque en realidad nunca sale. Siempre sale por una arteria, va por una vena, y vuelve, o sea, por ejemplo, arteria capilar y vuelve por una vena. Entonces nunca sale de ese circuito de cañerías en realidad la sangre en el sistema cerrado. Esa es la ventaja que tiene. Entonces el intercambio que vos haces gaseoso lo haces a través de las paredes de esa cañería. Entonces cuando vos cedes oxígeno o tomás dióxido, lo haces a través de la pared. No es que la sangre sale o la sangre vuelve, sino lo que sale y entra es, por ejemplo, el oxígeno y el dióxido de carbono, pero la sangre siempre se mantiene dentro de esas cañerías. Bien, miren lo que pasa en los peces. Es un circuito cerrado, pero con una particularidad. Es un circuito cerrado simple. Ahora vamos a ver la diferencia entre el simple y el doble, y a su vez dentro del doble, el doble completo e incompleto. Miren, este circuito cerrado simple, ¿por qué se le llama simple? Porque al corazón del pez llega un solo tipo de sangre. Puntualmente, la sangre carboxigenada. Acuérdense, chicos, que cuando yo denomino que la sangre es carboxigenada, hablo de su composición. ¿Qué quiere decir? Tiene mucho contenido de dióxido de carbono y poco contenido de oxígeno. En una sangre oxigenada
pasa lo contrario. Tengo más contenido de oxígeno y menos contenido de dióxido de carbono. Por eso no se usa tanto el término desoxigenada, porque en realidad no es que no tiene oxígeno, sino que la sangre carboxigenada tiene más dióxido y menos oxígeno, pero oxígeno tiene, menos, pero tiene. Por convención, para poder diferenciar estos tipos de sangre, se diferencia a la sangre carboxigenada, se la pinta de azul, no porque tenga color azul, y a la sangre oxigenada se la pinta de rojo, para justamente diferenciar en una imagen la sangre. Pero no es que la sangre va a ser azul o va a ser roja, en realidad siempre es roja. Entonces, por ejemplo acá, miren lo que pasa. Este es el corazón. Ya veo que hay un solo ventrículo y una sola aurícula. Entonces, la sangre carboxigenada sale del ventrículo y va hacia las branquias del pez, que es donde el pez hace el intercambio gaseoso. ¿Qué quiere decir? Va a ceder dióxido, va a captar oxígeno. Y esa sangre oxigenada sale a partir de acá oxigenada, por eso la ven que cambia de color, y esa sangre oxigenada va al cuerpo del pez. Se distribuye por todo su cuerpo. ¿Y qué va a pasar? Un poco lo que estábamos hablando recién. Esa sangre va a ceder oxígeno a cada célula del pez y va a tomar dióxido de cada célula del pez. Entonces, cuando vuelve al corazón, vuelve otra vez carboxigenada. Quiere decir que es un circuito cerrado, porque fíjense que yo nunca formé una laguna, son cañerías que se conectan entre sí, diríamos, pero la particularidad que le llamamos simple es porque al corazón llega un solo tipo de sangre, que es la sangre carboxigenada. Entonces, tanto la aurícula como la que sale del ventrículo es la misma sangre carboxigenada. Por eso siempre, o sea, el caso del pez, por eso tiene dos cámaras, una sola aurícula y un solo ventrículo. Es cerrado, pero es simple. Miren lo que pasa con los anfibios y los reptiles. ¿Es cerrado? Sí. ¿Es doble? Sí, porque llegan los dos tipos de sangre al corazón, la oxigenada y la carboxigenada. Pero es incompleto. ¿Por qué? Porque en vez de tener dos cámaras, tiene tres, tiene dos aurículas y un solo ventrículo. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, la sangre que llega de los pulmones oxigenada llega a una aurícula, la sangre que viene del cuerpo carboxigenada viene a otra, pero hay un solo ventrículo. Entonces las dos sangres pasan al mismo ventrículo. Entonces por eso le llamo doble incompleto, porque llegan las dos sangres al corazón, pero la sangre en el ventrículo pasan las dos, la oxigenada y la carboxigenada. No se mezclan. Se dice que hay una mezcla como parcial de sangre, porque en realidad no es que para allá salga sangre mezclada y para acá salga sangre mezclada. No pasa eso. Es decir, del ventrículo la sangre oxigenada va al cuerpo y la sangre carboxigenada va al pulmón a oxigenarse. Lo que pasa es que no hay una división en el ventrículo de lo que vendría a ser la sangre totalmente oxigenada y la sangre carboxigenada. Por eso se le llama doble, pero incompleto. Diferencia con lo que pasa con nosotros y las aves. Una cosa, dentro de este hay una excepción, que es el cocodrilo, que tiene dos aurículas y dos ventrículos. Es como la excepción que hay dentro de este grupo. Es decir, su sistema circulatorio en el cocodrilo, en vez de ser doble incompleto, es doble completo como el nuestro. ¿Por qué? Y porque la clave es que vos tenés un tabique que te está separando la parte oxigenada, que es la parte izquierda, de la parte carboxigenada, que es la parte derecha. Entonces la sangre nunca se mezcla. Siempre vos tenés una parte bien oxigenada, que es la parte izquierda, y una parte bien carboxigenada, que es la parte derecha. ¿Por qué? Y porque tenemos dos aurículas y dos ventrículos. Entonces, es cerrado, es doble, porque las dos sangres llegan al corazón, pero es completo. Entonces acá tengo 4 cámaras en vez de 3. ¿Se entiende la diferencia entre el simple, doble completo, doble incompleto? Ah, sí, Romy. El cocodrilo, que pertenece a este grupo, en vez de tener 2 aurículas y un solo ventrículo, tiene 2 aurículas y 2 ventrículos. Entonces, es una excepción.
Entonces, en vez de tener circuito doble incompleto, tiene circuito doble completo, es decir, que el cocodrilo es así, su sistema circulatorio. Por más que no sea ni un mamífero ni un ave. Pero su corazón está dividido en 4 cavidades en vez de en 3. Dani, Dime. no entiendo la diferencia entre el doble completo y el doble incompleto, perdón. Pues no, que perdón. El doble incompleto, al vos tener un solo ventrículo, la sangre que viene de la aurícula izquierda y la que viene de la aurícula derecha se mezclan acá. O sea, hay una mezcla parcial, no es que se mezclan totalmente. Pero las dos sangres, la oxigenada y la carboxigenada, pasan exactamente al mismo ventrículo. En cambio, en el doble completo, la sangre oxigenada pasa a un ventrículo que está totalmente separado del ventrículo al que pasa la sangre carboxigenada. Porque vos tenés 4 cámaras en vez de 3. Entonces acá hay una división, que es el tabique de tu corazón, que hace que esta sangre oxigenada nunca tome contacto con la sangre carboxigenada. Acá, la sangre oxigenada sí toma contacto con la carboxigenada. Por eso se le llama doble incompleto, porque la oxigenada toma contacto con la carboxigenada y acá no. Acá vos al tener un tabique, la sangre oxigenada que tenés de este lado nunca se va a juntar con la sangre carboxigenada que tenés de este. Bien, O sea, la diferencia está en el ventrículo, básicamente. Que en uno tenés un solo ventrículo y acá tenés 2 separados totalmente por un tabique. bien, ya entendí, gracias. Perfecto. Bien. Entonces, empezamos con la sangre. La sangre va a tener más porcentaje de líquido que de sólido, diríamos. La sangre tiene un 55-60% de líquido, que es lo que llamamos plasma, y el 40-45% son células sanguíneas, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Ese plasma, que ustedes tienen acá, ya lo vamos a ver enseguida en profundidad, principalmente tiene agua. El 90% de ese plasma es agua. Por eso decimos que es un solvente polar. ¿Qué más tiene? Tiene hormonas, tiene glucosa, tiene desechos, tiene proteínas, que ya las vamos a ver enseguida, las albúminas, el fibrinógeno, las globulinas. Y en la parte sólida, que vendrían a ser nuestras células, tengo, como les dije, glóbulos rojos, blancos y plaquetas. De ahí surge el concepto de hematocrito. ¿Qué es el hematocrito? Es el volumen de sangre ocupado por células. ¿Cuánto es? Y entre 40 y 45%. ¿Cuál es el tema? Que de ese 40-45%, chicos, casi la totalidad son glóbulos rojos. O sea, casi el 99% de ese 40-45% son glóbulos rojos. Entonces, por eso el hematocrito es un parámetro que también te sirve para detectar la anemia. Porque si vos decís, bueno, a ver, en sangre deberías haber entre un 40 y un 45% de células. Perfecto. Y de ese porcentaje casi la totalidad son glóbulos rojos. O sea que si yo tengo una disminución en mi hematocrito, 38, 35, quiere decir que mis glóbulos rojos son menos. Entonces es un parámetro para detectar la anemia. Siempre el médico te dice por encima de 40-42 el hematocrito, es una persona que estaría dentro de todo normal. Entonces no es solamente el recuento de glóbulos rojos lo que se hace, sino también, si se fijan en cualquier análisis de ustedes, va a salir el valor del hematocrito. Lo normal es que esté entre 40 y 45%, en lo posible más de 42. Ahora, vuelvo un poquito a lo que estaba hablando recién. ¿Me van a preguntar algo? Sí, perdón. Dime. Dani, en el hematocrito habías dicho que la mayor parte del volumen de sangre está ocupada por glóbulos rojos, pero no recuerdo el porcentaje que habías dado. No, en realidad, del 40-45% que es tu hematocrito, el 99% son glóbulos rojos. Ah, casi la perfecto. totalidad, sí. Gracias. Entonces, todos tenemos la misma cantidad de sangre, que siempre está la pregunta, ¿cuántas botellas de Coca-Cola de sangre tenemos? No, eso depende del peso. Es el 8% del peso corporal. Es decir, lo pueden sacar hasta por una cuenta.
¿Qué quiere decir? Para donar sangre tenés que tener al menos 35%. Claro, y sí, obvio. Y sí, porque 35% estás, te diría, al límite, ¿eh? Porque al estar bajo el hematocrito, quiere decir que lo que vos tenés bajo son glóbulos rojos, por lo tanto estás con una anemia. Una persona anémica no puede donar sangre, en lo posible. No se le recomienda, salvo que sea una situación de extremo, no se le recomienda donar sangre. ¿Todos tenemos el mismo volumen de sangre? No. Aproximadamente una persona que pesa 75 kilos tiene 6 litros de sangre. O sea que por regla de 3, ustedes pueden sacar, según su peso, cuántos litros de sangre tienen, más o menos, aproximadamente. ¿Mm? Entonces, volviendo un poquito al tema de las células sanguíneas. El proceso de formación de células sanguíneas se llama hematopoiesis y el proceso de eliminación, hemocateresis. Recuerden, esto lo hemos visto, es simplemente un repaso, que las células sanguíneas van cambiando de lugar de formación a medida que vamos creciendo. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros somos un feto, esas células se forman en el hígado y en el vaso. Cuando somos niños, formamos células sanguíneas en toda la médula ósea de todos nuestros huesos. Pero cuando somos adolescentes y adultos, es decir, todos nosotros, solamente formamos células sanguíneas en la médula ósea roja de nuestros huesos largos. Nada más. Entonces, siempre recuerden, y esto relaciónenlo con lo que vieron en tejido hematopoyético, de ahí viene hematopoiesis, que siempre partimos de una célula pluripotencial o totipotencial, que es una célula que puede dividirse o que puede dar lugar a un glóbulo rojo, un glóbulo blanco o una plaqueta. Entonces, en esta edad que nosotros tenemos, el único lugar donde nosotros formamos células sanguíneas es en la médula ósea roja de nuestros huesos largos. Dani, pregunta. Sí. Si una persona, por ejemplo, le han amputado que sea una pierna o las dos piernas, ¿no puede tener problemas, digamos, en esto? Sí, obvio, sí. ¿Cómo se resuelve eso? No, en realidad, no, ¿cómo se resuelve? En realidad, si vos llegaste a una amputación, es porque generalmente ese miembro o estaba necrosado o algo así. Pero obviamente, cuando vos perdés huesos largos, tu producción de células es menor. Entonces, obviamente esa persona a veces empieza, también depende mucho de la persona, Cami, pero vos acordate que podés empezar a producir más células sanguíneas en el resto de los huesos, o puede que la persona, al tener menos producción de células sanguíneas, sea anémica. Pero sí, obvio que se ve alterada la producción de células. Sí, claramente. Sí, totalmente. Igual vos fijate que vos podés ser una persona totalmente normal. ¿En qué sentido? En tener todas tus extremidades normales y sin embargo ser anémico igual. Porque tenés un déficit de hierro, o porque tenés un déficit de vitamina B12, o porque tenés una anemia congénita, básicamente. Pero tampoco es que, bueno, si vos tenés todos tus huesos largos, vas a producir normalmente y no vas a ser anémico. No, podés ser anémico igual, básicamente. Porque no es solamente el tener la médula ósea roja, sino también tener el con qué formarlos. Bien. Recordemos que no solamente tenemos anemias ferropénicas, también tenemos, por ejemplo, anemias por carencia de vitaminas, como la vitamina B12. Entonces, Sí, bueno, yo tengo vos tenés, esa, la bueno, megaloblástica. bueno, entonces es como les digo, no sí, y vos fíjate que no tenés ningún miembro amputado, y sin embargo tenés anemia, o sea, tampoco es que hay una relación directa de decir, ah, bueno, si vos tenés todos tus miembros, vas a ser una persona, nunca vas a poder ser anémica, no, podés ser anémica igual, ¿sí? Entonces, así como vos las formás, también tienen una vida, todos tenemos una duración, como todas las células de nuestro cuerpo, básicamente. Todas nuestras células, la mayoría, tienen una vida media y chau. Entonces, el eritrocito vive entre 100 y 120 días. ¿Cómo destruyo ese eritrocito? Bueno, se marcan. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan del sistema de complemento que tenía proteínas que le llamábamos C3? Bueno, se marcan esos glóbulos rojos que ya están viejos, diríamos, y de esa manera es reconocido por los macrófagos, y los macrófagos se los comen y los degradan. Principalmente esto ocurre en el vaso, esta degradación. Después, dime.
Perdón, remolesta. Lo que Lo del quieras, pregúntame. fragmento C3, ¿es eso del fragmento C3b opsonizante? Sí. No tiene nada que ver. Eso. ¿Sí? El fragmento C3 es una de las proteínas del complemento. Acuérdate que el sistema de complemento tenía muchas proteínas que siempre se las nombraba C y un número. C5, C6, C3. Bueno, la proteína C3 marca al glóbulo rojo, se une al glóbulo rojo y entonces de esa manera es más fácil de ser reconocido por el macrófago. Es eso que vos estás diciendo, justamente. Esto ocurre principalmente en el vaso. En el vaso es donde principalmente los destruimos. Las plaquetas viven entre 7 y 8 días, mucho menos. También son fagocitadas por el sistema monocito macrofágico, es decir, los macrófagos. Ahora, ¿qué pasa con los glóbulos blancos? Y depende cuál, les tendría que decir yo. Porque ustedes tienen linfocitos, memoria, que van a durar 1 año, 6 meses, 10 años, toda la vida. Pero por otro lado tienen la parte de los granulocitos y de los monocitos, que generalmente, como son los primeros que van a batallar, son los primeros que se van a morir. Entonces, por ejemplo, un neutrófilo te dura horas, vivo, y se muere. Entonces, claramente, cuando nosotros nos concentramos, después de haber visto Inmune, cuando nosotros nos concentramos en los glóbulos blancos, saben que es medio difícil establecer una vida media, porque depende del linfocito, depende del glóbulo blanco en realidad. No es lo mismo un neutrófilo que un linfocito B memoria. Entonces dependerá del glóbulo blanco cuál sea su vida útil, cuál sea su vida media, diríamos. Entonces, esperen que... Empezamos con el plasma. Ya les estuve diciendo bastante del plasma. El plasma es donde van disueltos la mayoría de los componentes que queremos transportar. ¿Qué tiene este plasma? Bicarbonato y fosfato. Es un buffer o amortiguador de pH. Sé que todavía no lo ven en química, pero algunos ya lo han visto. ¿Qué significa un buffer o amortiguador de pH? Un sistema ácido-base o sal y agua, creo que era, para regular, digamos, la acidosis o la alcalosis en este caso. Es decir, que Ayuda en a mantener el criollo, pH. es decir, que en criollo lo que hace es mantenerte tu pH. El pH de la sangre, chicos, es uno de los pHs que más necesitamos controlar. No, pero que está bien lo que has dicho, estás diciendo la definición, pero en criollo lo que yo lo necesito es para que el pH de mi sangre no cambie. El pH de la sangre, según la bibliografía, puede variar 7,2, 7,3, y hay otras bibliografías que te dicen 7,35, 7,45. Pero no sale de ahí, chicos. O sea, el pH sanguíneo no puede variar más de décimas, no puede pasar de 4 a 10. El pH sanguíneo siempre se tiene que mantener dentro de un valor constante, es una de las cosas más importantes para nosotros. Es uno de los patrones homeostáticos que más mantenemos controlados, porque el mínimo cambio de pH ya te hace una alcalosis o una acidosis. Entonces, este bicarbonato y fosfato te contribuyen a mantener ese pH de la sangre. No pasa lo mismo, por ejemplo, con la orina. La orina te puede variar el pH de 4,5 a un 8, o sea, tiene una amplitud de pHs muchísimo más grande. En el caso de la sangre, no. Este plasma, además, tiene proteínas plasmáticas. Por ejemplo, las globulinas, ustedes ya las vieron. Globulinas gamma y los anticuerpos. Participan en la defensa. El fibrinógeno, que ya lo vamos a ver ahora, que interviene en el proceso de coagulación, básicamente es el que al convertirse en fibrina te da el tapón definitivo. Y las albúminas, que uno dice, sí, las albúminas, son sumamente importantes en la sangre. ¿Por qué? No solamente porque me permiten el transporte de sustancias como colesterol, lípidos, sino porque te aumentan el potencial osmótico, porque te generan algo que se llama presión oncótica, que es la presión que te permite que no pierdas exceso de líquido de tus capilares. Ya los vamos a ver más adelante, probablemente mañana, pero estas albúminas son las que permiten que uno no pierda líquido en exceso. Entonces son fundamentales también, y estas proteínas están en el plasma. Ahora,
Obviamente, principal componente del plasma agua, ya los dije, 90%, también tengo glucosa, también tengo iones, bueno. ¿Es lo mismo el plasma que el suero? No, no es lo mismo. El plasma contiene fibrinógeno, que se los acabo de mencionar, y contiene factores de coagulación. Los factores de coagulación, para el que no sabe, son factores que producimos principalmente en el hígado y que son factores que son, como su nombre lo indica, fundamentales para la coagulación. Se los llama con números romanos a estos factores, hay 13, el 11, el 12, el 8, y estos factores de coagulación son fundamentales para que nosotros podamos coagular. Entonces, el plasma contiene fibrinógeno y factores de coagulación. Si yo agarro la sangre, la coagulo y separo el coágulo, lo que queda líquido es suero. Porque el suero no tiene ni fibrinógeno ni factores de coagulación. Esa es la diferencia entre el plasma y el suero. No es lo mismo. Ahora, vamos con las células sanguíneas. Empezamos con los más abundantes, como les dije yo, chicos. Se calcula que cada 1000 glóbulos rojos hay un glóbulo blanco o 2. O sea, imagínense la cantidad de glóbulos rojos que tenemos. Tenemos aproximadamente las mujeres entre 4 y 4 millones y medio por milímetro cúbico, y los hombres un poco más, entre 4 millones y 5 millones y medio. Los glóbulos rojos, como hemos dicho muchas veces, ¿de qué célula derivan? ¿Cómo se llama la célula inmadura del eritrocito? Eritroblasto. Muy bien. El eritroblasto, cuando se va a transformar en eritrocito, pierde su núcleo, pierde sus mitocondrias, pierde su citoplasma, y lo que queda es un glóbulo rojo maduro. Es decir, es una bolsita llena de hemoglobina. Aproximadamente hay 265 millones de moléculas de hemoglobina por glóbulo rojo. ¿Por qué? Porque el oxígeno que yo quiero transportar se va a unir a esas moléculas de hemoglobina, puntualmente al grupo hemo de la hemoglobina. Los glóbulos rojos, acá les mencionan el tamaño, son más grandes que los capilares más finitos que nosotros tenemos. Entonces, esos glóbulos rojos, para poder pasar por los capilares, tienen una forma de rosquilla o disco bicóncavo. Entonces, de esa manera, el glóbulo rojo se puede curvar, torcer, plegar y pasar por los capilares sanguíneos, porque son más grandes que lo que vendría a ser el diámetro de un capilar. Ahora, estos glóbulos rojos, como ya hemos dicho, su principal función es el transporte de oxígeno. No tienen núcleo maduros, el eritroblasto sí tiene núcleo. El eritrocito, no. Además, recuerden que como no tiene núcleo, no tiene mitocondria, no tiene citoplasma, no tiene nada maduro, cuando yo quiero formar nuevos glóbulos rojos, la única manera es partir de una célula madre, diríamos. No hacen división mitótica y se van multiplicando como otras células, sino que si yo quiero partir o quiero formar nuevos glóbulos rojos, siempre tengo que partir de una progenitora que es el eritroblasto. No puedo entre sí hacer proceso mitótico y dividirlo. Entonces, estos glóbulos rojos son los más abundantes. Como les dije, por cada 1000 glóbulos rojos hay 1 o 2 glóbulos blancos en la sangre. Vamos con los glóbulos blancos. Esto ya lo han visto. Dime. ¿Por qué las mujeres tienen menos glóbulos rojos que los hombres? ¿Es por la menstruación o nada que ver? En parte sí, porque nosotras al menstruar, es más, se dice que las mujeres, después de cada menstruación, quedan anémicas, muchas mujeres, porque en realidad las mujeres al menstruar básicamente pierden sangre, pero también acordate, Cami, que eso está relacionado en general con el peso. Vos pensá una cosa, si vos pesas menos, generalmente viste que la mujer pesa menos que el hombre, tiene menos porcentaje, entonces tiene menos glóbulos rojos. Bien, ¿Se entiendo. entiende? Sí, Pero sí. obviamente después de una menstruación la mujer siempre generalmente queda anémica.
generalmente la mayoría de las veces, sobre todo las mujeres que tienen hemorragias muy grandes en la menstruación, que son muchas. Vamos con los glóbulos blancos. Ya los vieron en Inmune. ¿Qué hacen? Y defendernos. Fíjense que tengo de 6.000 a 9.000 por milímetro cúbico, muchos menos que los glóbulos rojos. Ahora, estos no vienen de un eritroblasto, vienen de lo que nosotros llamamos la serie mieloide, que es el mieloblasto. Y, obviamente, estos glóbulos blancos, nosotros los clasificábamos en granulocitos y agranulocitos. ¿Por qué se les llamaba granulocitos? ¿Qué tenían en su citoplasma? Gránulos que cuando se reventaban liberaban algo. ¿Qué son esos gránulos en realidad? ¿Qué eran? Lisosomas, ¿puede ser? Muy bien, perfecto, lisosomas. Entonces, teníamos los más abundantes de todos los neutrófilos, entre 50 y 70%, fagocíticos, principalmente de bacterias, y acá está lo que yo les decía, miren, viven horas, porque van a combatir a muerte estos. Entonces, estos neutrófilos emitían pseudópodos, ¿se acuerdan cómo era? Separaban las paredes del capilar sanguíneo y llegaban al tejido infectado. ¿Los eosinófilos en qué tipo de infecciones participaban? En las parasitarias. Muy bien, acuérdense que como el parásito yo no lo puedo fagocitar, lo que se hace es se secretan sustancias que me atacan la membrana del parásito, pero fíjense que hay entre un 1 y un 4%, o sea, casi nada. Y lo mismo pasa con el basófilo hay entre un 0 y un 1%. ¿Cuál es la diferencia? Que estos secretaban histamina y heparina, y la histamina es un vasodilatador, entonces te incrementan las reacciones inflamatorias, por eso el basófilo está aumentado en las reacciones alérgicas. ¿Por qué acá no está el mastocito si está el basófilo? Porque no sé si... A ver. No sé si es un granulocito el mastocito, me parece que no. A ver. Porque no está en tejido conectivo. Porque el basófilo es el que circula en sangre y cuando va al tejido conectivo se transforma en mastocito. Acá estamos hablando de la sangre. Lo mismo pasa dentro de los agranulocitos, que son los que vienen ahora, con el monocito y el macrófago, chicos. El monocito circula, aproximadamente circulan 72 horas, y cuando pasan al tejido se convierten en macrófago. Entonces, ahí voy a encontrar en el tejido al macrófago. El macrófago, obviamente, hacía procesos fagocíticos, ¿y qué más hacía el macrófago? ¿Cómo que actuaba? Como ¿Lo vieron en como presentador Muy de bien. antígenos. Muy bien, como CPA. Cuando nosotros hablamos de macrófagos, por ejemplo, encontramos las células de Kupfer en el hígado, son macrófagos. ¿Se acuerdan cuando vieron el sistema nervioso y vieron la microglía? Que dijimos que hacían procesos fagocíticos. Bueno, esos son macrófagos en realidad. Y también tenemos algunos macrófagos en la parte de los bronquios. Entonces, obviamente, yo en sangre tengo a los monocitos. Cuando van al tejido, se convierten en macrófagos. Ojo con los linfocitos. Escuchen bien lo que les voy a decir acá. Si ustedes suman estos porcentajes, les da 100. ¿Qué quiere decir? Que del total de glóbulos rojos, de glóbulos blancos que tengo, que es de 6.000 a 9.000, y bueno, el 50-70% son neutrófilos, de un 0 un 1% basófilos. Del 20 al 40% son linfocitos. Pero ojo, porque no es que ese 20-40% está en sangre. El 2% solo encuentro en sangre periférica, y el resto está todo en el órgano linfoide, en los órganos linfoides. Quiere decir que es más probable que encuentre un glóbulo blanco en un ganglio que lo encuentre en sangre. Porque la mayor cantidad de linfocitos se encuentran en los órganos linfoides y no formando parte de la sangre. Solo el 2% circula. Vamos con las plaquetas o trombocitos. No son células, primero. Son fragmentos citoplasmáticos, son fragmentos celulares, chicos. Ya dijimos que
intervienen en el proceso de coagulación. Hay aproximadamente 300.000 por milímetro cúbico, o sea, si bien hay más que glóbulos blancos, igual nunca son como los glóbulos rojos. Viven entre 7 y 8 días, pero no son células. Son fragmentos celulares de células que se llaman megacariocitos. Entonces es como un fragmento citoplasmático de una célula. Entonces, no tienen núcleo, pero sí tienen mitocondrias. Estas plaquetas van a tener en su membrana y en su interior ciertas sustancias que obviamente le van a permitir intervenir como fundamentales en el proceso de la coagulación. Primero, recordemos que la plaqueta cuando se activa adopta una forma globular y emite pseudópodos. Ya vieron lo que eran los pseudópodos. Entonces, ¿qué tiene en su interior y qué tiene en su membrana? En su membrana tiene receptores de colágeno, tiene fibrinógeno, en su citoplasma tiene lisosomas, serotonina, actina, miosina, factor de crecimiento derivados de la plaqueta. Y ya van a ver para qué sirve. Obviamente estas sustancias van a servir en el proceso de coagulación. Como les dije, una de las sustancias más importantes que tiene es la serotonina, porque la serotonina es vasoconstrictora. Entonces ya vamos a ver ahora que vamos a ver coagulación, ¿para qué sirve esa serotonina? Y ya que estamos, vamos a ver la coagulación. ¿Qué es la hemostasia? Ojo con esto. La hemostasia es el mecanismo por el cual yo evito seguir perdiendo sangre en una hemorragia. En criollo es el mecanismo por el cual yo no me desangro. Dentro de esa hemostasia hay una etapa que se llama coagulación, que es donde va a intervenir los factores de coagulación y es donde la sangre se va a hacer menos fluida. Entonces, en esa etapa de coagulación, mi fibrinógeno, que ya lo vimos, se va a convertir en fibrina. Fibrinógeno soluble, fibrina insoluble. Entonces, cuando yo me lastimo, no es, me lastimé, cerró la herida. Pasa por etapas. La primera etapa es la vasoconstricción local. ¿Qué quiere decir esto? El vaso que lesioné va a tratar de contraerse para no seguir perdiendo sangre. ¿Y quién hace eso? Por un lado, el sistema nervioso simpático me va a contraer las paredes de mi vaso. Segundo, la serotonina. Les dije, chicos, sobre todo la serotonina. Las plaquetas, cuando lleguen al lugar y detecten que hay un daño, van a empezar a liberar serotonina. La serotonina es vasoconstrictora. ¿Sirve? ¿Se me cierra la herida? Y no, claro que no. No es que con esto ya está, se cerró la herida y ya estamos bien. Existe una segunda etapa, que es cuando se forma el tapón temporario. Se llama tapón temporal o primario. No es el cierre definitivo esto tampoco. ¿Y cómo ocurre este tapón temporario? Bueno, rompo el endotelio. ¿Qué era el endotelio? También lo vieron. ¿Endotelio? Las paredes que recubren a los vasos, digamos. Muy bien. Era tejido epitelial que recubría la pared del vaso. Cuando se rompe el endotelio, las plaquetas que venían circulando por sangre toman contacto con colágeno que se encuentra en el espacio subendotelial, que quiere decir, rompí el endotelio, expuse el colágeno, entonces el colágeno tomó contacto con las plaquetas. ¿Qué le pasó a las plaquetas? Se activaron. ¿Qué pasa cuando una plaqueta se activa? Por un lado, ya dije, secreta serotonina, que es vasoconstrictora. Por otro lado, va a empezar a haber una activación y una agregación plaquetaria. ¿Qué quiere decir? Las plaquetas van a ir al lugar de la lesión, se van a tratar de unir entre ellas, van a llamar a más plaquetas para que vengan, para tratar de formar y de cerrar esa herida. Obviamente, se forma un tapón temporario. Son plaquetas que han ido al lugar, se han agregado unas con otras y se han adherido. Pero es un tapón temporario, no es el cierre definitivo. El cierre definitivo es el tercer paso, que es lo que llamamos coagulación sanguínea. Acá
se forma el tapón secundario o definitivo. Pero acá intervienen los factores de coagulación, que como les dije, son factores que principalmente se producen en el hígado, que yo los nombro con números romanos, y que la particularidad que tienen es que se activan en forma de cascada. ¿Qué quiere decir cascada? Ya lo vieron con el sistema de complemento. Uno me activa al otro, el otro me activa al otro, el otro al otro, y así sucesivamente se van activando los factores de coagulación. Hay 13 factores de coagulación, pero van a ver que no llega hasta el número 13, sino que hay otros números más porque hay números que no están. No importa eso. Pero lo que a mí me interesa que entiendan es que los números del factor de coagulación es para nombrarlos. De hecho, antes tenían un cuadrito ustedes, lo pueden buscar en internet, si no, donde cada número de factor de coagulación tiene un nombre. Lo que pasa es que ese cuadrito la facultad lo sacó. Nosotros podemos activar esta etapa por dos vías, que es una vía extrínseca y una vía intrínseca. Acá lo que tienen es lo que yo les estoy explicando. Lo que yo voy a hacer en estas cascadas es convertir una proenzima en un producto activo. Puede intervenir un cofactor, que ya lo vamos a ver, que va a acelerar ese proceso, acelerar la reacción. Entonces, empecemos con la vía extrínseca. Esta vía es mucho más rápida. ¿Cuándo pasa? Me rompo un tejido. ¿Qué pasa? Queda expuesto el factor 3, que se llama factor tisular o tromboplastina. ¿Dónde estaba ese factor? Debajo del endotelio. Lo expuse y tomó contacto con mi sangre. Entonces, ¿qué hizo ese factor 3? Acá van a ver que utiliza calcio, se los muestro acá, ¿ven? Uso como cofactor el calcio, y lo que hace es activarme al factor 7 de coagulación. Cuando vean que tiene una A abajo, significa activo. Este complejo que se forma acá, 3 con calcio y el factor 7 activo, me activan al factor 9 y al factor de coagulación 10. Esto se llama vía extrínseca. Es la vía que arranca todo, cuando yo tengo un daño tisular. Es la vía que arranca la cascada y es una vía más rápida, por eso acá les hemos puesto que dura segundos. Pero existe otra vía, que es la intrínseca, que es un poco más lenta, pero amplifica la señal, me amplifica el efecto. Esta vía ustedes la pueden activar de dos maneras, in vitro o in vivo. ¿Qué quiere decir esto? In vitro es cuando su sangre toma contacto con una superficie que está cargada negativamente, por ejemplo el vidrio. In vivo, cuando su sangre toma contacto con fibras de colágeno que estaban por debajo del endotelio de los vasos sanguíneos. ¿Y qué pasa? Se activa el factor 12 me activa al factor 11, el 11 me activa al 9 y el 9 me activa al 10. Obviamente, acá, por ejemplo, en la activación del factor 9 con el factor 11, necesito la presencia de calcio. Acuérdense que el calcio también vimos que lo necesitábamos en la sinapsis neuronal, lo necesitamos en la contracción muscular, y también lo necesitamos en la coagulación. Acá aparece un cofactor. El factor de coagulación 9 con el calcio y el factor de coagulación 8 me activan al factor 10. Este factor de coagulación 8 se llama antihemofílico, antihemolítico. ¿Qué significa esto? Este factor es el que le falta, hay distintos tipos de hemofilia. La hemofilia más común es la carencia de este factor 8. Hay otros tipos de hemofilia que el que falta, por ejemplo, es el factor 9. Pero el factor más común, cuando yo tengo hemofilia, es el factor 8. Entonces, si ustedes se fijan, por esta vía o por esta vía, activo el factor 10. A partir de acá, hago una vía común. Esa vía común hace que el factor 10 me convierta la protrombina en trombina, el factor 2 se llama protrombina, y esta trombina me hace dos cosas a la vez. Por un lado, me activa el factor 13, y por otro lado, lo que estuvimos hablando recién, me convierte
el fibrinógeno que yo tenía en el plasma, que se llama factor 1, en fibrina. ¿Por qué? Porque el fibrinógeno es soluble, la fibrina es insoluble. Entonces, ¿qué ocurre? Convierte el fibrinógeno en fibrina. Y este factor 13, cuando se activa, hace que se formen enlaces covalentes entre la fibrina, se unan con glóbulos rojos, se unan con plaquetas y me forme el tapón definitivo. Entonces, cuando yo les dije que había una cascada de coagulación, el fin de la cascada es convertir el fibrinógeno insoluble, que es el factor 1, en fibrina, que es insoluble. Entonces, claro, exactamente, pero es soluble. Entonces vos lo tenés que insolubilizar, volverlo insoluble para que se te forme el tapón. Entonces lo unís entre fibrinas entre sí, con plaquetas, con glóbulos rojos y te hace el tapón. Yo sé que son muchos datos y mucha información. Ahora les voy a mandar al grupo, para los que no lo hayan visto, una canción de los mitocondrios, que es una canción donde les explica esta cascada de la coagulación con la canción de La Casa de Papel, pero de esa manera por ahí se pueden aprender un poquito mejor la cascada, básicamente. Que te explica bien, explica bastante bien, ahí se los mandé. La vía extrínseca, la intrínseca y la vía común. A partir de acá es vía común. Dani, vos recién Dime. hablaste de in vitro e in vivo, Sí. y no alcancé a copiar respecto de qué pasaba en lo de in vivo. En la in vitro es cuando la sangre toma contacto con algo negativo, con una superficie negativa, por ejemplo el vidrio. Y el in vivo es cuando tu sangre toma contacto con colágeno que vos tenías debajo del endotelio. Viste que vos, de hecho me lo dijiste vos, que el endotelio es la pared del vaso que está en contacto con la sangre. Si vos rompés esa pared, la sangre toma contacto con colágeno que se encuentra debajo del endotelio. Entonces ahí se activa in vivo, diríamos. Ah, está, gracias. De nada. Entonces, esto que han visto es la cascada de la coagulación. ¿Qué pasa? Yo lo que tengo que lograr es cerrar la herida, pero no formar coágulos. Entonces, tengo lo que se llaman mecanismos anticoagulantes. ¿Qué hacen estos mecanismos? Evitan que yo forme coágulo dentro de los vasos sanguíneos. Y tenemos la antitrombina 3, que como su nombre lo indica, si se llama antitrombina, lo que va a hacer es no permitirme que se active la trombina. Me corta acá la reacción. Entonces no hay coagulación. La heparina, que me potencia la acción de esta. Y la plasmina, que me rompe el coágulo. ¿Qué quiere decir? Me lisa el fibrinógeno y la fibrina. Entonces el coágulo no se puede formar. Mucha información, ¿eh? ¿Ha quedado alguna duda? Ahí les mandé el videito para que lo vean después cuando terminen la clase y cuando terminen a la tarde o enseguida, para ver si con la cancioncita se pueden aprender un poquito mejor esta cascada de coagulación. El tema es que como es una cascada, chicos, uno va activando al otro. Entonces, en realidad, no es que sea difícil de entender, porque es una cascada, básicamente. El tema es que por ahí lo que cuesta entender es la secuencia, es decir, quién activa a quién, porque ni siquiera van en orden en activación. Entonces eso es por ahí lo que cuesta, memorizarse qué factor va activando al otro, básicamente. ¿Ha quedado alguna duda? ¿No? No, Dani. Por ahora no. ¿Por qué no elegí una carrera más fácil? Entonces siempre que nos lastimamos se activan las dos, sí, Lucas, sí, exactamente. La extrínseca es la que te arranca y la intrínseca te amplifica. No, ¿por qué elegiste una carrera más fácil? No, esto es una cosa, nada más. Después circulatorio es linda. Después circulatorio es una linda unidad, salvo esto que es mucha memoria, que ni siquiera es dificultad, es memoria. Es linda la unidad. Muchachos, mañana seguimos con circulatorio. Traten de leer, así me preguntan las dudas mañana. Que tengan una hermosa tarde. Nos vemos mañana. Chau, chau. Que descansen. Gracias, Gracias, Dani. Dani. Chau, chau. Dani. Nos Chao, vemos. gracias. Chau, chau.